fíjense, desde mayo, esta viruela del mono o viruela símica se empezó a determinar, se empezaron a decretar alertas, cómo el número de casos iba incrementando de manera importante. Al principio, ya saben los términos que usa la Organización Mundial de la Salud, no he terminado de entenderlos, pero ¿cómo llaman de acuerdo a sus términos? Como de importancia, de cuidado, variable de, pues ahorita, emergencia de salud. Todavía no ha decretado que es una pandemia y los expertos creen que no se va a convertir en una pandemia. A pesar de eso, y de haber decretado hace 2 días una emergencia mundial de salud por el número de casos. ¿Cuántos casos hay en el mundo? Más o menos 17,000 casos de viruela del simio o viruela símica. Y de estos, ¿en cuántos países se han reportado? En 75 al menos. México no es la excepción, también se han reportado casos. Entonces, cifras más, cifras menos, porque ya saben que se van actualizando. Aproximadamente había unos 17 pacientes. No son muchos, pero quisiéramos que fueran 0. O sea, México no está aislado. No es una alerta máxima, pero sí es una cuestión de cuidado. Vamos a analizar de qué se trata esta enfermedad. Lo habíamos platicado un poquito en otros programas, lo habíamos tocado, yo no había querido generar una situación de estrés emocional más del necesario, pero creo que ahora, con esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, vale la pena que analicemos con punto y coma de qué se trata este virus, ¿de acuerdo? Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Hola amigos, bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu servidor, el Dr. Jaime del Río. Te recuerdo que este programa se transmite por radio en la sintonía del www.imperfecto.com.mx en la modalidad de radio, y también recientemente, desde hace prácticamente 3 semanas con el día de hoy, en las plataformas de Facebook Live, en Instagram, algunos spots en YouTube. Ahí lo vas a encontrar también todo el programa, y el podcast de los programas por las plataformas de Spotify, por Anchor y por Google. Así que no hay ningún pretexto. Si tú quieres ver el programa, no te alcanza el tiempo, no llegaste, lo puedes buscar, lo puedes volver a ver, y yo me encargaré de que el contenido siempre esté disponible para que tú lo puedas ver, escuchar, y naturalmente estoy aquí para que todas las dudas que tengas, las preguntas, las hagas directamente. Puede ser en este momento, puede ser posterior al programa. Con mucho gusto yo te haré llegar las respuestas o las resolveremos directamente en el programa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar este programa. El programa del día de hoy, déjame te cuento de qué vamos a hablar. Vamos a hacer nuestro seguimiento que vengo haciendo cada programa del coronavirus, nuestra situación, dónde estamos, a dónde vamos. Vamos a hablar de la viruela símica o la viruela del mono, ¿no? Un tema que se ha vuelto un escándalo desde que la Organización Mundial de la Salud la nombró como una emergencia de salud mundial. Entonces vamos a hablar de eso durante casi todo el programa, y los últimos minutos del programa también los voy a dedicar, y espero que nos alcance el tiempo, para hablar de infecciones respiratorias agudas, frecuentes, y la diferencia con los cuadros de alergias, ¿no? Yo sé que este es un tema que todo el tiempo está en las pláticas, en reuniones, en las escuelas, cuando nos vemos con los amigos, con los papás de los hijos, etcétera. Entonces, seguramente va a ser de mucho interés. El programa, te prometo que va a estar bueno. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Pues venga.
Antes de que te empiece a hablar de lo que es y que hagamos el seguimiento del COVID, quiero darte un posicionamiento de un tema que yo venía escuchando. Bueno, son dos cortos muy rápidos y que me han llamado y que me han tocado profundamente. Uno de ellos, y yo creo que es el más importante, por supuesto, es el clima de violencia que se está viviendo en este país en contra de las mujeres. Recientemente, y he estado escuchando, y yo sé que todos ustedes lo han oído en noticieros y en medios impresos y por redes y por todos lados, cómo cada vez es más la violencia y cada vez es más la hazaña con la que se ejerce esta violencia en contra de las mujeres, y vemos cómo hay una nula respuesta para atender este problema por parte de las personas que deberían de salvaguardar a todos los sujetos, a todos los mexicanos. Entonces es increíble que después de años y años y años, y no estoy hablando de un sexenio, estoy hablando de muchos, pero es algo que en los últimos años se ha venido acelerando desgraciadamente. No puede ser que a las mujeres ahora las rocíen con productos inflamables y las quemen vivas. O sea, ¿estamos viviendo la Santa Inquisición? ¿O de qué se trata esto? No debemos de permitir esto y debemos de protestar y debemos de exigir que haya seguridad en este país, sobre todo para todos y para las mujeres más. Porque yo también tengo madre, bueno, tenía, pero tengo hijas, tengo esposa, y yo no quiero que esto se genere y se transmita a las siguientes generaciones. Así que de nosotros depende también de levantar esta voz y de protestar y de exigir que esto no puede seguir pasando. El otro punto, rápidamente, del que yo venía escuchando hoy ciertas noticias, es que este ecosistema de la mariposa monarca, que ustedes saben que está sobre todo en Michoacán y en el Estado de México, donde llegan a invernar estas especies de mariposas tan bellas, está siendo afectado y han nombrado la migración. Ojo, aquí hago una diferencia entre lo que es el número de sujetos, de individuos de la población, y la migración. O sea, la mariposa monarca migra de Canadá a Estados Unidos y a México para invernar. Entonces, lo que está en peligro de extinción es esta migración. O sea, han disminuido mucho las poblaciones de este espécimen, y se ha visto también una reducción importante en la migración en estos estados que les acabo de mencionar en nuestro país en los últimos por lo menos 2 años. Y esto se debe al uso indiscriminado de pesticidas, a que pues no se ha salvaguardado bien este ecosistema. Y entonces creo que primero les debo recomendar que visitemos y que seamos conscientes no solo de esta especie, sino de otras especies que están también en peligro de extinción. Bueno, ahora, ¿cómo vamos con esta quinta ola de COVID? Déjenme te pongo cómo están los números a nivel mundial. Hace varios programas que no tocamos los números globales, pero te cuento, en el mundo hay 571 millones de personas infectadas por COVID. O sea, es un número increíble. ¿Cuántas personas se han muerto? 6.3 millones, lo cual ya son números gigantescos. Ya al nivel de otras pandemias que hemos vivido en siglos pasados. ¿Cuántas vacunas se han puesto? 12,000 millones de vacunas. O sea, también ahí está el esfuerzo de vacunar a un gran número de población en el mundo. Sin duda, referente de Estados Unidos, con 90 millones de casos, más de 1 millón de muertos y más de 600 millones de dosis de vacuna aplicada. ¿Y cómo estamos nosotros en relación con este vecino del norte? 6.6 millones de casos, oficialmente 327,000 muertes, aunque siempre les he dicho que estamos manejando por lo menos el doble en números ocultos o sobre mortalidad, cosas que se pueden calcular. 210 millones de vacunas aplicadas,
y más o menos cuántas personas se están infectando y están falleciendo en esta quinta ola de COVID en nuestro país, un promedio de 30,000 personas al día están dando nuevos casos de COVID. 30,000, ¿ok? En los promedio de los últimos 7 días. Por ahí hoy salieron a decir nuestras autoridades que ya le veían cómo estaba bajando el pico de esta ola. Sean escépticos y esperemos. Creo que todavía falta. Sin embargo, este es el número real. 30,000 personas o casos nuevos diarios en promedio. ¿Y cuántas personas fallecen diariamente? Alrededor de 80 en promedio de los últimos 7 días. Entonces es un número que no es despreciable. Claro, me van a decir, no, son los 1,400 que se morían hace 6 meses, 7 meses. Sin duda. Claro que no están ocupando las camas de terapia. Sin duda. Claro que no hay tantos hospitalizados. Bendito Dios. ¿Sí? Pero de todas maneras, ahí están. Y si ustedes creen que la cosa está muy leve, pues los números contrastan contra este colectivo general, esta idea que pensamos que este COVID es como una gripita, como tantas gripitas que nos han venido a contar. ¿De acuerdo? Las vacunas. Las vacunas resulta que estamos, se anunció que esta semana se empezaron a revacunar a los chicos de 11 años en su segunda dosis. Acuérdense que hace como 3-4 semanas empezamos a vacunar a los chicos de 11 años, luego se vacunó a los de 10 y luego a los de 9 y hasta ahí se quedó. Y ahora están vacunando o revacunando segunda dosis 11. Luego yo creo que vendrá 10 y luego 9 y probablemente hasta después empecemos con 8, 7, 6 y 5. No lo sé. Los calendarios originales han sido modificados en cantidad de ocasiones, ¿no? Entonces, también se está poniendo el refuerzo de CanSino para los adultos de primera vez o revacunación. Recuerden que el tema de las vacunas se va actualizando día a día, depende de los cargamentos, las dosis y el tipo de vacuna que llega. Así que un día puede ser Pfizer, otro día puede ser Sputnik, CanSino, AstraZeneca, depende de los lotes, depende de las fechas de caducidad. No queremos que ninguna vacuna se caduque y esto es muy importante. Ya nos ha pasado, ya se han caducado vacunas. Recuerden ustedes que hace un mes y medio estuvieron vacunando en el metro porque resulta que un lote de 1 millón de vacunas de Pfizer estaba por caducar, tenían una semana para aplicarlas, ¿no? Entonces ahí sí se pusieron las pilas y con todo vacunaban, no importaba cuántas dosis tuvieras, o sea, ni siquiera te pedían una identificación, ¿ok? Entonces ahí vamos con esta quinta ola. Todavía no le veo yo que empiece a bajar. Sí, naturalmente el lunes pues se reportan menos casos porque se cruza el fin de semana y no los reportan, pero vamos a ver a media semana, para el jueves o para el viernes, realmente cómo estamos. Para hablar de una tendencia tiene que verse cómo el número de casos, el reporte, el promedio va disminuyendo día a día, ¿no? Y lo vamos haciendo una semana a otra semana a otra semana. Entonces ya llevamos varias semanas y sí, espero que le encontremos fin a esta ola en la que vamos, ¿no? Naturalmente lo vamos a encontrar, ¿no? El número de pacientes que estoy teniendo todos los días con COVID, ya sea por todos los medios, por mensajes, por llamadas, por videoconsultas, y todavía aquellos también que vienen por síntomas pensando que es otra cosa y realmente son casos de COVID positivo, es importante. Es importante si los pacientes no están graves, no tienen problemas respiratorios en la gran mayoría de los casos, salvo el tema de la garganta, que es un dato cardinal, es un dato importante, este malestar, esta sensación de quemazón o ardor en la garganta. Y
pues la fiebre, ¿no? La fiebre, que es un dato que es característico. Todos los pacientes están teniendo cuadros de 2 o 3 días con fiebre intensa, importante, que incluso un solo medicamento para controlar la temperatura no es suficiente, sino que están utilizando, o estoy utilizando, 2 medicamentos al menos, utilizando dosis más altas, etcétera. Entonces, esténse pendientes. Cuando tengan síntomas, atiéndanse, busquen ayuda y sigan haciendo lo que siempre, ¿no? Manteniendo esa distancia y usando el cubrebocas. Vacúnense si no se han vacunado. Todavía hay personas que no se han vacunado a estas alturas. Después de 2 años y medio de pandemia, todavía no se vacunan. No lo entiendo. Algunos tendrán sus razones, pero creo que cada vez es mayor la evidencia de que el uso de la vacuna, por más mal o por mayor efecto secundario que nos pudiera causar, porque los hay, el beneficio es infinitamente mayor. ¿Ok? Bueno, entonces les dejo esta información de los datos del COVID en México. Es importante que lo atendamos, que no lo dejemos en un segundo plano y pensemos que todo está bien. Ahora, vamos a hablar de otro tema que les prometí desde el principio del programa y que es una cosa que está súper expuesta en medios, desde que, fíjense, desde mayo, esta viruela del mono o viruela símica se empezó a determinar, se empezaron a decretar alertas, cómo el número de casos iba incrementando de manera importante. Al principio, ya saben los términos que usa la Organización Mundial de la Salud, no he terminado de entenderlos, pero ¿cómo llaman de acuerdo a sus términos? Como de importancia, de cuidado, variable de, pues ahorita, emergencia de salud. Todavía no ha decretado que es una pandemia y los expertos creen que no se va a convertir en una pandemia. A pesar de eso, y de haber decretado hace 2 días una emergencia mundial de salud por el número de casos. ¿Cuántos casos hay en el mundo? Más o menos 17,000 casos de viruela del simio o viruela símica. Y de estos, ¿en cuántos países se han reportado? En 75 al menos. México no es la excepción, también se han reportado casos. Entonces, cifras más, cifras menos, porque ya saben que se van actualizando. Aproximadamente había unos 17 pacientes. No son muchos, pero quisiéramos que fueran 0. O sea, México no está aislado. Y México no es un país, no es una isla como pudiera otros países como Nueva Zelanda, como Islandia, donde ha controlado mucho mejor el tema de la pandemia contra el COVID. Les recuerdo que Nueva Zelanda fue de los primeros países que levantó restricciones para COVID, porque al principio se aisló por completo y al paso de unos meses logró levantar todas estas medidas y meter unos controles estrictos para todos los vuelos que llegaban, donde incluía el aislamiento estricto durante 15 días en habitaciones de hotel. Y esto hizo posible que países como estos, países isleños, pues tuvieran un control mucho mayor, ¿no? Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Y en gran parte se debe a sus gobernantes y a la política, esta política que ejercía Boris Johnson, ¿no? Donde desestimaba el COVID, la pandemia, los números, llegando a convertirse en uno de los países más afectados, ¿no? Entonces siempre las políticas de los gobernantes, el modus de los gobernantes, si no es responsable, termina afectando a la población. Esperemos que con el tema de la viruela del mono seamos un poco más responsables en este país y no la desestimemos y le demos la adecuada importancia. No es una alerta máxima, pero sí es una cuestión de cuidado. Vamos a analizar
¿De qué se trata esta enfermedad? Lo habíamos platicado un poquito en otros programas, lo habíamos tocado, yo no había querido generar una situación de estrés emocional más del necesario, pero creo que ahora, con esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, vale la pena que analicemos con punto y coma de qué se trata este virus, ¿de acuerdo? El virus de la viruela del simio es un virus que es primo hermano de la misma familia del virus de la viruela humana y que no está emparentado con otros virus que conocemos. La viruela humana fue un virus que atacó de manera cruenta a nuestras poblaciones en años pasados, en siglos pasados, y que causó millones de muertes. Y que afortunadamente, gracias a la presencia de vacunas contra la viruela humana, se logró erradicar en 1980. Es por ello que desde entonces ya no existe la vacuna de la viruela humana en las cartillas de vacunación de los países, y México es uno de ellos. Si tú naciste posterior a 1980 o en ese más o menos 5 años, pues no vas a encontrar que tu cartilla, si es que la encuentras también, que haya sido vacunado contra la viruela humana. Entonces, todas aquellas personas que nacieron, por ejemplo, en los 50s, en los 60s, y me atrevo a decir hasta en los 70s, en la parte baja de los 70s, sin duda habrán recibido esta vacuna de la viruela humana. Y lo vamos a platicar, pero hay protección. Están protegidos contra esta variante de la viruela del mono. Pero bueno, vamos a ver. Esta familia de virus se llama ortopoxvirus. El nombre es muy elegante, pero realmente lo único que significa es que el virus de la viruela humana, del mono y otros tipos de viruela están emparentadas, son la misma familia. Y es por eso que la vacuna de la viruela humana nos da protección contra la otra viruela que está ahorita atacándonos, ¿ok? Bueno, los síntomas. Vamos con los síntomas. Los síntomas asemejan cualquier tipo de enfermedad infecciosa respiratoria. Uno de ellos, y es prácticamente indispensable, se presentan con fiebre. Todos los pacientes van a tener fiebre los primeros días de la enfermedad, durante la primera semana. Puede ser variable, 1, 2, 3, 5 días. Después va a haber dolor de cabeza, dolores musculares, un crecimiento importante, y esto es característico de esta enfermedad, de los ganglios linfáticos, ganglios que están en el cuello, en las axilas, en las ingles, que son los que más fácilmente podemos palpar, y que eso no es común en cualquier gripa. ¿Ok? Después de esta primera semana va a venir una erupción cutánea y se va a presentar como una ronchita. El término correcto es una pápula, es una ronchita pequeña de 1 a 5 milímetros y que se estima que aparece en un número de decenas, centenas o hasta millares. O sea, 10, 100 o miles de lesiones. Esperemos que no tengamos que ver ni sufrir nada de esto. A pesar de lo aparatoso del cuadro, vamos a hablar de las complicaciones y de la mortalidad. No se espanten. Entonces, segunda semana, y entre la segunda, tercera y cuarta semana se da la resolución de estas pequeñas ronchitas. La evolución natural es que salga la roncha, se pone rojo alrededor, se eleva una pápula. La pápula se llena de agua, es una vesícula. La vesícula se rompe, se forma una costra. La costra se cae y se genera piel nueva. Esta es la evolución natural. Y este proceso dura más o menos de 3 a 4 semanas la resolución completa del cuadro. Por lo tanto, los pacientes con viruela, esta viruela del simio o símica, tienen que estar aislados 4 semanas al menos
¿Hasta cuándo pueden salir? Hasta que se caigan todas las lesiones costrosas y hasta que se haya formado piel nueva abajo de estas. ¿Por qué? Porque los mayores picos de contagio son cuando se da el descostre o la caída de las costras, o cuando revientan las vesículas, porque ese líquido está lleno de virus. Otro momento en el cual también los pacientes siguen siendo contagiosos es durante todo el principio de la enfermedad, esta primera semana donde hay síntomas inespecíficos, pero que el paciente está expulsando por estas gotículas que ya conocemos muy bien, ya estamos muy familiarizadas, las mismas que usa el COVID, estamos expulsando virus. También se ha encontrado en otros líquidos humanos virus de esta viruela, en donde lo han visto en semen, en secreciones vaginales, en heces, en orina, aunque la viabilidad de que alguien esté en contacto con estas otras secreciones y genere la infección todavía es dudosa. Por lo tanto, la única recomendación que se hace es que estemos alejados del contacto con estos residuos y en el caso de los contactos sexuales utilicemos preservativos, ¿no? Mecanismos de barrera, y de todos estos el condón. Entonces ya hablamos los síntomas, la evolución y el tiempo que va a durar. ¿Es grave esta enfermedad o no es grave? Anteriormente, porque no es la primera vez que tenemos un brote de viruela. La viruela del simio se empezó a describir en los años 50, en 1953 empezó a haber brotes en el continente africano. En 1970 tomó mayor importancia porque estos brotes fueron mucho más grandes y en varios países, y Estados Unidos fue uno de ellos, y en Europa ha habido también brotes de este tipo. Desde ese entonces ha llamado mucho la atención de los científicos. Había estado controlada. ¿Por qué ahora se presenta y por qué no antes y por qué después? Mire, parece que, y me lo han dicho varios pacientes, parece que el COVID vino a destapar una serie de como de coladeras y empezaron a brotar de repente virus, bacterias y bichos que durante muchos años prácticamente no se hablaba de ellos, o estaba uno o estaban dormidos, o no sé. Es tan solo una apreciación y no podemos decir que eso haya pasado, pero es notorio que sí están apareciendo pues nuevas especies, nuevos padecimientos, han resurgido con fuerza. No olvidemos el tema de la hepatitis aguda fulminante. No se ha terminado de demostrar si realmente se asoció, es una consecuencia posterior al COVID, o si solo es este adenovirus 47, o qué virus es. Lo único bueno de todo esto es que parece que no ha habido un incremento importante de los casos. Parece que los casos que hubo se mantuvieron y ya no ha habido un ascenso importante, por lo tanto sigue siendo solo de interés, ¿no? Estos términos de la ONU, les digo, de la OMS, o una variante de preocupación o una enfermedad de preocupación, sin convertirse en una emergencia como es esta, o como una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, varias enfermedades, varias cosas que están surgiendo, ¿no? A ver, rápidamente vamos a ir contestando. También recibo las preguntas y comentarios también de Imperfecto, con gusto nos las están pasando. JS Silvia dice: ¿cuál es la diferencia entre la viruela normal y la del mono? Y que si les dan los adultos, aunque ya les dio viruela normal. Ok, creo que ya hemos respondido un poquito esto, Silvia, pero a ver, clínicamente la diferencia entre viruela del mono y viruela normal, suponiendo que hubiera viruela humana, porque les recuerdo que no hay ninguna cepa circulante de viruela humana, entonces esto descarta que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial entre una y otra. Lo podemos hacer con varicela, que sí es una variante que sí hay, pero viruela humana no hay. Por lo tanto,
descartémoslo, ¿no? Pero bueno, suponiendo que fuera un supuesto, la viruela humana y la viruela del mono, es absolutamente o increíblemente mucho más grande la cantidad de lesiones que va a generar la viruela del mono contra una viruela humana. Número 1. Número 2, la viruela humana era mucho más agresiva, mucho más grave, se complicaba con neumonía y tenía una tasa de mortalidad muy alta. ¿Cuánto es la tasa de mortalidad de la viruela del mono? Pues miren, en los episodios pasados, en los brotes pasados, esta viruela era de entre 1 y el 10%, la tasa de letalidad, es decir, se morían de entre 1 y 10 pacientes por cada 100 infectados. Pero no se espanten, ahorita no estamos viendo esa tasa. Con los 17,000 casos de pacientes que están infectados, pues el número de muertos es sumamente escaso. No tengo el dato, pero no son muchos, la verdad. No llega ni a los 100, pues, ¿no? Entonces, estamos hablando de tasas muy bajas. La viruela humana era un virus que se transmitía con una alta efectividad, muy parecido al COVID, a estas nuevas variantes, o al sarampión, que son de alta transmisibilidad. Esta viruela del mono no tiene ese factor de alta transmisibilidad, es difícil, no se transmite tan fácil, ¿no? Entonces es una de las diferencias. Ahora, diferencia entre viruela del mono y varicela. Número 1, también el número importante de cientos y miles de lesiones, que las lesiones se pudieran parecer, no mucho. En varicela son más limitadas, el cuadro es menos aparatoso, no hay esta inflamación de los ganglios linfáticos como se presenta en la viruela del mono, y el cuadro suele ser mucho más benigno, se resuelve más rápido, los periodos de incubación son más cortos en la varicela que en la viruela. Entonces sí hay manera de identificar una varicela de una viruela, porque son virus de diferentes familias, se comportan diferente también, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se contagia la varicela? El virus de la viruela del mono. De persona a persona, por fluidos corporales, por los fluidos o los líquidos que están en las vesículas, que es el medio más efectivo, el contacto directo, las gotículas exhaladas al aire, son los mecanismos como más frecuentes. ¿Se puede transmitir vía materno-fetal? Sí puede ser, ¿sí? La mamá le da viruela, se lo transmite por medio fetoplacentario, o sea, a través de la placenta, del cordón umbilical, y no sabemos, pero hay chicos que pueden nacer ya con viruela. ¿Ok? ¿El virus puede permanecer en las superficies? Se estima que sí. Entonces hay que tener mucha limpieza de superficies, ¿no? Un humano puede transmitir la viruela del mono a una especie animal. No se ha confirmado, no existe hasta el momento eso. Pero un humano sí se puede contagiar de una especie animal, ¿no? Y de hecho se estima que así llegó esta viruela del mono a nuestra especie. No solo los monos la padecen, también hay otro tipo de mamíferos que la padecen y que nos pueden contagiar, ¿no? Antílopes, gacelas, algunos otros animalitos, otros mamíferos que nos lo pueden contagiar, ya sea por tocar las vesículas o incluso al consumir estos alimentos y que no estén en perfecto estado de cocción. Si no cocinamos bien la carne de estos mamíferos, nos podemos contagiar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué personas están en riesgo de padecer esta viruela del mono?
Pues de entrada todos. Pero ¿cuáles son las poblaciones especiales que están en mayor riesgo? Hay un grupito, también así como en el COVID. Los niños, sí. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está debidamente desarrollado, es inmaduro. Los adultos mayores, sí, también, por lo mismo, por la inmunosenescencia, o lo que significa, de otra manera, conforme vamos creciendo, nuestro sistema inmunológico va perdiendo esa habilidad para defenderse. Y vamos perdiendo esa potencia y ese estado de robustez. Y es un proceso natural. Eso se le conoce como inmunosenescencia o la vejez del sistema inmunológico. Pues están en riesgo. El personal de salud, por supuesto, pues estar atendiendo pacientes y pacientes y pacientes, somos población en riesgo. Los pacientes inmunodeprimidos, los que tienen VIH-Sida, los que tienen cáncer, los que tienen otros tipos de inmunodeficiencias congénitas de nacimiento, los trasplantados de hígado, de riñón, de médula ósea, todos están y son sometidos a un proceso de inmunodepresión, algunos como consecuencia de la enfermedad y otros de manera consciente para aceptar un órgano o un trasplante. Entonces, esas son las poblaciones que más riesgo tienen. ¿Hay manera de protegernos de la viruela del mono? La respuesta es genérica, sí, así como con el COVID, limpiando superficies, evitando el contacto directo, utilizando, ya lo había dicho, el uso de condones en los casos de contacto sexual, respetando los aislamientos cuando uno de veras lo tiene, pues no es de que ya se me quitó y me siento bien y me voy a salir. Hay que estar los 30 días en aislamiento. Ya sé que parece un castigo, pero así es. Lavado de manos constante, uso de cubrebocas, es lo único. Es lo único. Creo que tuve contacto con alguien que tuvo virus de la viruela. ¿Qué debo de hacer? Esta es una pregunta bien interesante. Lo que tengo que hacer es estar constantemente monitorizándome, estar autoevaluándome durante los próximos 21 días de que no tenga síntomas. ¿Como cuáles? Acuérdense, fiebre la primera semana, dolores musculares, dolor de cabeza, aparición de ganglios, ¿sí? Submaxilares, axilares o inguinales, cansancio, agotamiento y después de una semana la aparición de las ronchitas, de las pápulas o estas manchas de color rojo que se elevan y posteriormente se hacen vesículas por cientos o por miles, ¿no? Entonces, claro, si ya estoy teniendo esa evolución y estoy viendo cómo me van apareciendo, tengo que buscar atención médica inmediata. Tengo que acudir con alguien para que me confirme el diagnóstico, para que mande mis estudios al laboratorio de infecciones, al INDRE, al laboratorio especializado para hacer estas pruebas y que confirme si realmente se trata del virus de la viruela del simio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer si yo tengo contacto o sospecha de alguien que lo tuvo. Pero, ¿qué pasa si realmente confirmo que sí tengo la enfermedad? Bueno, a eso le voy a agregar el aislamiento estricto por 4 semanas. Estar solo en una habitación, no salir de la habitación, tener un baño propio, tener y cambiar la ropa de cama. La ropa de cama y la ropa de uso diario se tienen que lavar a temperaturas de más de 60 grados, o sea, con agua muy caliente para que el virus muera, con detergente, por supuesto, y tener utensilios de cocina, utensilios para comer independientes, y estos tienen que ser muy bien lavados. ¿Ok? Ahora hablemos de los medicamentos. Antes déjenme leer esta preguntita de Lupis. Lupis dice: ¿cómo podemos diferenciar la viruela del mono con el sarampión y la varicela? Sobre todo en los pequeños. Bueno, ya hablamos de viruela y varicela, ¿sí? Las diferencias. Y ahora con el sarampión. El sarampión regularmente cursa con un cuadro febril mucho más alto. En los primeros días, en la primera semana,
en los primeros 3 días, de hecho, se presenta una cosa que llamamos enantema, algo que son unas lesiones muy características en el paladar, y lo revisamos cuando abrimos la boca de nuestros pacientes, y eso nos orienta un poco. Y además, después de esto, pues bueno, no va a haber este crecimiento ganglionar tan importante, no hay aparición de estas lesiones pápula, vesícula, que son características, o sea, ronchitas con agüita y costrita que siempre se presentan en la viruela y en la varicela también. Y el sarampión, los niños se ponen rojos, el tipo de exantema que presentan es muy diferente, es un exantema muy fino, son ronchitas muy pequeñas y se ponen muy rojos, ¿no? Entonces, eso pudiera más o menos guiarnos cuando se presenta una y cuando se presenta otra. Hay brotes de sarampión hasta el día de hoy en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por eso insisto en que los pacientes todos se tienen que vacunar y revacunar con su refuerzo de sarampión si no es que lo han adquirido, si no se lo han puesto con anterioridad. Revisen su cartilla de vacunación. Eso sí lo podemos hacer. Volviendo a los medicamentos para la viruela del mono. Bueno, naturalmente el uso de medicamentos para la temperatura, eso es indispensable, la temperatura y para el malestar. Entonces el uso de estos antipiréticos, que es el nombre que se les da, está súper indicado. Mantener una hidratación adecuada, porque al tener tantas y tantas lesiones, perdemos agua de manera acelerada, entonces la hidratación es muy importante. Hay que evitar rascarnos y decapitarnos estas lesiones, porque se infectan y entonces al rato tenemos una infección agregada por las bacterias que viven en nuestra piel y nos va a dar una impétigo, que es el nombre que se le da a la infección cutánea cuando es muy superficial y que se nos puede complicar. Y pues básicamente eso es lo que podemos usar. Ahora, si ya tenemos una infección cutánea, vamos a utilizar un antibiótico o un antiséptico cutáneo para si es local o si es generalizada, ¿no? Dependiendo de la extensión. Bueno, COVID y viruela del mono, ¿están relacionados, sí o no? No sabemos. Hay teorías de la conspiración que dicen que, así les llamo yo, teoría de la conspiración, que gracias al COVID deprimió el sistema inmune y de repente brotó esta nueva variante de virus. Es una posibilidad que no se ha confirmado, pero tampoco podemos decir que no o que son cuestiones separadas. Yo creo que el tiempo nos va a dar la pauta, nos va a dar esta enseñanza, ¿ok? Ya les comenté embarazo y lactancia, o sea, las mamás pueden transmitir afecto al producto, al recién nacido, la viruela sí, y una vez que está ahí, suponiendo que la mamá se contagia y ya nació el niño, ¿qué vamos a hacer con la alimentación? El seno materno, ¿se le va a dar o se le va a suspender? Pues hasta el día de hoy no hay un posicionamiento claro, pero como que el criterio es que estar a favor de continuar con la alimentación al seno materno, ¿no? Recuerden que el seno materno tiene anticuerpos, entonces el hecho de estarle dando seno materno al paciente está transmitiendo la misma inmunidad de la madre, de alguna manera protege, por lo tanto no creo que se suspenda. ¿Es posible que yo me contagie al recibir una transfusión de sangre de un donador infectado? La respuesta es sí, el virus está en la sangre, por lo tanto si alguien se siente enfermo, cree que estuvo en contacto con alguien o lo sospecha, no vaya a donar sangre en ese mes, ¿sí? Que se espere, por favor. Finalmente, hablando de inmunidad a largo plazo. Supongamos que yo ya tuve la viruela del mono. ¿Cuánto tiempo me va a proteger? Pensando
que esto pudiera convertirse en una variante estacional, ¿no? Digamos, pues ya ni modo, ya la viruela del mono se extendió a todos los países, hizo una pandemia, así como el COVID, y cada año regresa con más fuerza. ¿Es posible que yo tenga inmunidad contra la viruela del mono? Muy probablemente sí, así como con muchas otras patologías, pero realmente no sabemos ni cómo ni cuánto tiempo nos va a durar. Necesitamos mucha más información al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, dos cosas importantísimas. Vacunas y antivirales, ¿no? Porque cada vez más estamos empezando a preguntar, bueno, ¿cómo nos vamos a proteger si nos da? O cómo evitamos que nos dé. Ya hablamos de todas las medidas de control para evitar el contagio, etc. Pero hay dos tipos de vacunas para la viruela que se estuvieron utilizando en las décadas pasadas. La más antigua, que tenía el nombre de Invamune o Invamex, esos eran los nombres que tenía esa vacuna, y que está autorizada y hasta la fecha, y recientemente la acaban de volver a autorizar en mayores de 18 años en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido. Es una vacuna que se utilizó para la viruela humana, pero dadas las características tan similares entre los virus del ser de la misma familia, entre la viruela humana y la viruela del mono, se ha autorizado porque ejerce y nos da protección. Hay una segunda vacuna que es de una generación más nueva y que se produjo más o menos muchos años posterior a esta primera vacuna, que recibe el nombre de ACAM 2000. Y esta vacuna también está autorizada, al menos en los Estados Unidos, por la CDC, como protección para los pacientes para viruela del mono. ¿En quién no está recomendada esta nueva vacuna de esta nueva generación? En pacientes con inmunodepresión del sistema inmunológico, los que ya les comentaba, los pacientes que tienen problemas de inmunidad, pero también aquellos pacientes que tienen problemas de piel como eczema, dermatitis atópica, o en el embarazo, que es un estado también comprometido de alguna manera del sistema inmunológico. Entonces, bueno, estas dos opciones ya están. En México, olvídenlo, no hay. ¿De acuerdo? Antivirales. Hay un antiviral que sí está autorizado para la viruela y que sí se puede utilizar para la viruela del mono, que se llama Tecovirimax. Y está recomendado en estas personas en riesgo únicamente hasta el día de hoy, personas inmunocomprometidas, personas con cáncer, trasplantes, con inmunodeficiencias, con VIH-Sida, embarazadas en el último trimestre, porque antes no sabemos qué efectos mutagénicos pudiera tener en nuestro paciente gestante, en nuestro feto. Entonces, ese es el antiviral. No está disponible en México tampoco, así que ¿qué podemos seguir haciendo? Lo que hemos seguido haciendo en los últimos 2 años y medio contra el COVID. Creo que es lo mismo, seguirnos protegiendo, ¿de acuerdo? Espero que tengan más preguntas de esto. Aquí tengo otra. Ceci pregunta: ¿la viruela del mono me puede dar en conjunto con el COVID? ¿Y cuánto tiempo debe estar alguien contagiado de la viruela del mono en aislamiento? Muy bien, Ceci. Mira, no se ha dado el primer caso, por lo menos no se ha reportado de paciente que tenga COVID y viruela del mono. Supongo que al que le dé, porque sí es posible inmunológicamente tener 2 tipos de infecciones por virus, va a tener un problema mayor y va a tener un estado tan deprimido el sistema inmunológico que las complicaciones serán, yo creo, graves. Entonces sí puede ser. Hasta el día de hoy yo no he leído, no he visto que alguien lo haya reportado. Y el aislamiento, 30 días por lo menos. ¿De acuerdo? 30 días. Bueno, estoy esperando más comentarios, más preguntas. Aquí vienen los comentarios de Imperfecto. Vamos con ellos.
Cantú dice, buenas tardes. Es que el tema del COVID es grave. ¿Por qué entonces el gobierno federal nunca lo ha tomado en serio? Es el problema, y perdón que lo diga, de los gobiernos populistas. ¿Sí? O sea, y no hablo de este. Hablamos del gobierno de Bolsonaro en Brasil, el gobierno de Boris Johnson en Reino Unido, el gobierno de Trump en Estados Unidos. O sea, son 4 ejemplos de cómo a los cuatro gobiernos populistas representativos, y el de Putin también, como mal manejo o manejo político del sistema de salud ha hecho que repercuta directamente en la población y que tenga catástrofes, más muertos, cosas que se pudieron haber evitado. Ulises Trejo dice, buenas tardes doctor, saludos, yo ya salí del COVID, hoy salió negativa mi prueba, excelente Ulises, pero desde la semana pasada me dieron de alta, pero mi prueba seguía saliendo positiva. ¿Por qué? Bueno, esto se explica de la siguiente manera, Ulises. El virus tiene un ciclo de vida. Normalmente el ciclo de vida del virus de la COVID es de una semana, digamos. El virus llega, infecta, se reproduce, salen nuevas partículas de virus, se infectan otras células y de manera natural nuestro sistema inmunológico lo neutraliza en este número de días, que normalmente es como una semana. Después de una semana solo quedan partículas de virus ya muertos, virus que han sido neutralizados y hay que estar eliminando. Las pruebas que nos aplicamos detectan partículas virales, no virus vivos, no virus viables, sino partículas de virus. Cada organismo se tarda un determinado número de días en eliminarlas por los mecanismos que pueda, por orina, por heces, por sudor, por todos lados. Entonces habrá unos que son muy efectivos eliminando partículas y habrá otros que son más lentos. He tenido pacientes que han estado dando pruebas positivas durante todo un mes y eso no significa que tengan la infección, la enfermedad y que sean infectocontagiosos. Entonces eso es lo que pasa. Patita lastimada, lo quiero mucho doctor, saludos, su amiga de Paraguaya. Saludos hasta Paraguay para Patita lastimada, un abrazo con mucho cariño. Juan Fernando dice, buenas tardes, son 60 los casos que dice Gatell en la conferencia, pero sí, como todo lo minimizan, y entonces vaya usted a saber la verdad. Gracias por el dato, por actualizarlo, creo que andaba un poquito más perdido, pero entonces hablamos de 60, ¿no? Sí, minimizado totalmente, ¿no? Javier y Marta... mira, dice, qué interesante comentario. Dice, yo vi un actor de películas triple X que tenía la viruela, hasta hizo como un reality, pero entonces por contacto sexual sí es posible contagiar. Pues sí hay virus en las partículas, en los líquidos seminales, y sí se puede contagiar. Hilary dice, doctor, ¿cómo podemos ubicar a alguien con viruela? Porque he visto imágenes y parece como fogazos y es dudoso. No, no son fogazos. Más bien es como piensa una ronchita, como un piquete de mosco, que de repente le sale una vesícula, que es una burbujita de agua, y eso multiplícalo por 1000 o por 10,000 en todo el cuerpo. Palmas, cara, plantas, así de fácil, ¿sí? Entonces es fácil identificar. Yariel dice, ¿se tienen cifras de cuántos casos hay en la Ciudad de México? Ay, no, lo siento Yariel, no tengo ese dato, lo voy a buscar. Alejandro Narváez dice, del mono, pero sí me da... no es del mono, sino tata mía. Bueno, ese es como albur. Ahora, Sirena Pelona dice, qué gusto escucharlo, doctor, y relaja demasiado su programa con la viruela del mono, con cariño. Muchas gracias, Sirena Pelona. Un abrazo con cariño. Gloria Gabriela dice, lo de la gente que no toma en serio lo del COVID y de ponerse una vacuna porque el presidentito que tenemos todo lo minimiza. De acuerdo, Gabriela. Carlos Calderón, casualmente ya en México la tiene y otros países,
pero no hay información como la que usted dio. Esto confirma el nuevo orden mundial causa desde el COVID, como usted lo menciona también. Gracias, Carlos. Efectivamente. Ilse Arreaga dice, me da un poco de temor que Gatell me diga que todo va bien y que no se preocupe, jajaja. Lo confieso, pero ya al escucharlo usted me relaja. Gracias Ilse. Manufer Uloa dice, es bien feo esto de estar enfermedad tras enfermedad y súmele lo económico, parece el fin del mundo, pero supongo que siempre hay emergencias de salud, pero ahora nos hace más ruido porque vivimos los remanentes del COVID. Y es que siempre ha habido epidemias, pandemias y siempre salimos, pero ahora hay una masificación de la información, por eso todos sabemos qué está pasando. Dinora dice, ¿cuáles son como tal los primeros síntomas de la viruela y desde qué edades son los más atacados? Entonces, extremos de la vida son los más afectados, los más atacados por el sistema inmune comprometido, deficiente o en maduración. Y primeros síntomas, una infección respiratoria con ganglios, fiebre importante, dolor de cabeza, dolores musculares importantes. Esos son los datos, o sea, inespecíficos realmente, Dinora. Luis Vargas dice, ya me voy a quedar encerrado siempre. Es el caos, jajaja. Sí, definitivo no. Y si alguien somos los más grandes, ¿cómo buscamos la vacuna? Le cuento que tengo 67, pero no sé si tengo esa vacuna. 67, yo creo que sí, Luis. O sea, si naciste, como yo decía, 50, 60, seguramente tienes esa vacuna. Pedirte la cartilla de vacunación, que la tengas, pues yo creo que no la tienes, pero en México más o menos hasta antes del 80 se dejó de vacunar contra vacuna de la viruela. Por lo tanto, creo que sí la debes de tener. Omar Alejandro, saludos Omar. Un saludo, un abrazo. Dice, abrazos de parte de la familia Arabi. También abrazo para toda la familia Arabi, con mucho cariño. Dice, un gran médico, gran plática y aprendizaje. Gracias. Luzan manda saludos también. Saludos, Luzan, saludos. Bueno, creo que son todas las comentarios, todas las preguntas que tenemos. Gracias a todos por conectarse, por escucharme, por todos los medios. Si creen que esta información es útil, inviten a alguien que la escuche. Están los canales ahí de difusión. Seguramente será de utilidad. Y ese es el fin de este programa. Y no nos quedó más tiempo para hablar del otro tema que traía, que era el tema de infecciones respiratorias, su relación con la alergia o no. Pero lo tendremos próximamente en un espacio que yo vea conveniente. Ahí lo vamos a tener, se los prometo. No dejen de suscribirse a los canales, no dejen de suscribirse a los podcasts, no dejen de estar aquí. Muchas gracias, de escuchar la estación de Imperfecto, estar presente en las redes. Gracias a todos por su tiempo, por su cariño. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Nos vemos la próxima semana y les dejo con la cápsula del doctor Gus Valle, otro de los colaboradores muy importante y parte fundamental de este programa. Le mando un abrazo y les comento que también sus cápsulas, salvo su veniencia, le voy a pedir su aprobación, las vamos a tener también disponibles en nuestros podcasts de Escucha tu Salud por las mismas plataformas. Son cápsulas también de información muy valiosa y que seguramente les van a gustar y les gustan, supongo. Así que un abrazo y nos vemos la próxima semana. Acuérdate que este programa se retransmite en Imperfecto el día jueves a las 4 de la tarde. Un saludo y un abrazo. Chao. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia.